En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Los discípulos perseveraban unánimes en la oración junto con María, la Madre de Jesús. Aleluya. Celebramos hoy el sábado de la séptima semana de Pascua, ya la víspera prácticamente de celebrar mañana Pentecostés, y terminamos con la celebración de la Pascua con una misa votiva de nuestra Madre, Reina de los Apóstoles. La misa la ofrecemos por las intenciones habituales, entre las que están las intenciones de todas las familias de la parroquia, esas familias que se unen a esta celebración. Pedimos por el eterno descanso de María Luisa Jiménez Barajas, de Ramón Vega, y en su aniversario de fallecimiento por Jaime Soní y Carlota Samperio de Soní. Pedimos en sus respectivos cumpleaños por Amalín Payares y por José María Rueda Portilla. Y hoy el santoral marca a San Fernando. Pedimos especialmente por todos aquellos que hoy celebran a su santo patrono Fernando. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que volviste junto al Padre, Señor, ten piedad. Tú que fuiste glorificado para siempre, Cristo, ten piedad. Tú que nos haces ascender al cielo contigo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos les dijo: Hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Allí recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo, el Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Desde su santo templo, allá en el cielo, donde tiene su trono y su morada, los ojos del Señor miran al mundo y examina a los hombres su mirada. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Examina a inocentes y malvados y aborrece al que ama la violencia, pues es justo el Señor y ama lo justo. A los justos verá con complacencia. El Señor a los justos con complacencia. Aleluya. Aleluya, aleluya. Yo les enviaré el Espíritu de la verdad y Él los irá guiando hasta la verdad plena, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Pedro: Sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba.
el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con éste? Jesús le respondió, si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Llegamos al final de la Pascua. Mañana ya es la solemnidad de Pentecostés. Y de hecho, si hoy pudiéramos celebrar misa por la tarde, ya sería la misa de el domingo de Pentecostés con unos textos propios, lecturas y oraciones distintos de los de mañana. Y llegamos, perdón, creo que quizá me omití la oración colecta, perdón. Llegamos al final de los dos libros que nos han acompañado a lo largo de la Pascua. La primera lectura, si se acuerdan, hemos leído desde el primer día después de el domingo de resurrección, los Hechos de los Apóstoles, el anuncio alegre de esa primerísima difusión del Evangelio. Y termina el relato de San Lucas en primera persona del plural. Llegamos a Roma, se ve que Lucas está acompañando a Pablo en ese viaje y lo acompañará en esa primera prisión romana. Em, Nos cuenta San Lucas que estuvo durante 2 años San Pablo en una, le podríamos llamar, en una situación de arresto domiciliario. Vive en una casa particular, una casa alquilada, y no tiene ningún impedimento para predicar el Evangelio. Lo dice San Lucas, recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios, explicaba la vida de Jesucristo con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Manda llamar a los judíos de Roma para que sepan, y lo dice muy bonito, que llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. Porque Pablo tiene muy claro que la esperanza de Israel se planifica en Cristo. Cristo es el Mesías que espera el pueblo de Israel. Y a eso dedicará él todas sus energías, a demostrar con la escritura en la mano que en Cristo se cumplen las antiguas profecías. Y de hecho, los judíos de Roma pues ven que no hay en él nada digno de censura y podrá permanecer San Pablo esos 2 años predicando a Jesús como la plenitud del mensaje de salvación del pueblo de Israel. Los judíos no suelen decir cuando se incorporan al cristianismo que se convirtieron, sino que llegaron a la plenitud de su fe, y es verdad. Todo parece indicar que San Pablo pudo salir libre, tenía planes de ir a España. Hay tradiciones que confirman que San Pablo estuvo allí, en el extremo occidental de Europa, y después de un tiempo volverá a la prisión, ya en la época de la persecución de Nerón contra los cristianos, y ahí compartirá con San Pedro la cárcel, en la famosa cárcel Mamertina que está en Roma, que se puede visitar. Y de allí sí saldrá San Pablo para su martirio.
y será decapitado. No puede morir crucificado, porque él es ciudadano romano y la pena de la cruz no se aplicaba a los ciudadanos romanos. Morirá por la espada. San Pedro sí morirá crucificado. Y sobre su sepulcro se levantará esa espléndida basílica que está allí en el sur de Roma, que se puede visitar. Y ahora que hemos acompañado a San Pablo, porque leímos desde su conversión al principio de la Pascua, y ahora estamos cerca del final de su vida. Y vemos lo que el Espíritu Santo ha hecho en este hombre. Qué maravilla de ser el principal perseguidor del cristianismo a terminar diciendo, para mí la vida es Cristo y morir una ganancia, si con eso consigo estar con Cristo para siempre. Eso es lo que le estamos pidiendo al Espíritu Santo hoy, víspera de la gran solemnidad de Pentecostés de mañana. Que el Espíritu Santo haga que cada uno de nosotros tengamos a Cristo como el centro de nuestra vida. Y luego el Evangelio de San Juan, que si se acuerdan ha sido el Evangelio que nos ha acompañado durante toda la Pascua prácticamente. Y este es el final de ese cuarto Evangelio. Fíjense con qué hipérbole quiere decir exageración, termina San Juan su Evangelio. Muchas cosas hizo Jesús. Creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que sabrían de escribir. Qué bonita manera de decir, la vida de Cristo fue tan rica que si hubiera que reseñar cada una de las cosas que hizo y ponerlas por escrito, no alcanzaría el mundo para acoger los libros que se tendrían que escribir. Es una hipérbole, es un recurso literario bonito, pero que quiere expresar la riqueza de la vida de Cristo y que lo que se ha puesto por escrito, iluminados por el Espíritu Santo, los evangelistas, sobre todo él, el cuarto evangelio, se ha puesto por escrito para que tú y yo ahora en el 2020 creamos que Jesús es el Mesías que espera el pueblo de Israel, que es el Hijo de Dios hecho hombre, que es el Salvador del mundo. Ayer el calendario preveía celebrar, es un santo muy reciente, al Papa Pablo VI. Era Papa cuando yo, recién elegido, cuando a mí me tocó nacer. Y dice Pablo VI, te leo parte de una cita muy bonita de él. La cita es más larga, te leo lo principal de esa cita. Es del año 74. Cuando comienza uno a interesarse por Jesucristo, ya no le puede dejar. Siempre queda algo que saber, algo que decir. De hecho, lo más importante, es tan grande la riqueza de las cosas que se refieren a Cristo, tanta la profundidad, que parece inconveniente, anticientífico, dar por terminada la reflexión sobre Él. Se nos acaba la Pascua, pero seguimos reflexionando sobre Cristo. ¿Quién es Él? Y sobre todo por el esfuerzo de ponerlo, como San Pablo, en el centro de nuestra vida. Si hoy nos tocara la misa por la tarde, como les decía, los textos son ya de Pentecostés, pero distintos de los de mañana. Y San Pablo diría hoy por la tarde, aquí está la lectura de la vigilia, dice San Pablo en la, perdón, sí sería la segunda lectura del día de mañana, dice San Pablo. Nadie puede llamar a Jesús Señor, Dios, si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Yo puedo saber muchas cosas sobre Jesucristo. Decíamos en días anteriores que es el personaje de la antigüedad de quien tenemos más evidencia de lo que dijo y lo que enseñó. Pero para poder decir Él es el Señor, hace falta la gracia. Para poder vivir de acuerdo al estilo que nos dejó Cristo,
hace falta la gracia del Espíritu Santo, esa ayuda del cielo, y hay que pedirla. Señor, danos la gracia de creer cada vez más en ti. Danos la gracia para poder vivir de manera que mi vida refleje la tuya. Alguien podría pensar, oye, pero en estos días en que no hay todavía posibilidad de venir aquí a confesarse, porque en mi confesión me dicen, ¿verdad? Vete en paz. Si había pecado en ti, ha quedado destruido. Ahora tenemos que vivir lo que el Papa nos ha enseñado, ¿eh? Una contrición lo más perfecta posible y confiar en ese perdón de Dios. Pero mira, así es siempre. Hay que confiar en ese perdón de Dios. El calendario hoy celebra a San Fernando, que es quizá un santo muy, muy conocido en tierras de América. Pero si tú vas al calendario, hoy también se celebra Santa Juana de Arco, patrona de Francia, y está mucho menos conocida en nuestro país. Quemada viva por bruja a los 19 años. Luego se rectificó y se dieron cuenta que aquel juicio había sido absolutamente injusto. Si tú vas al Catecismo de la Iglesia, la versión grande, vas a ver que se cita varias veces a Santa Juana de Arco, una chica que era iletrada, analfabeta, pero que el Espíritu Santo la iluminó. Y uno de los textos que el catecismo cita sobre la santa, la doncella de Orleans, es cuando los jueces, en ese juicio eclesiástico, para poder decir que era una bruja y que era hereje, querían pescarla en algún error teológico y le preguntaron si sabía que estaba en gracia de Dios. Nadie lo sabe, con seguridad nadie lo sabe, confiamos en el Señor, ¿eh? Y fíjense la respuesta, la cita el catecismo como lo que tendría que ser la respuesta católica a esa pregunta. ¿Tú sabes si estás en gracia de Dios? Yo puedo saber con seguridad que no lo estoy, porque he cometido falta grave y no me he arrepentido. Pero saber con seguridad que estoy en gracia de Dios, la respuesta es la que dio Juana de Arco en su juicio. Yo solo sé que si estoy en gracia, le pido humildemente al Señor que me conserve en su gracia. Y que si no estoy en su gracia, ahora humildemente le pido que me infunda su gracia. Qué bonito, ¿verdad? Eso tiene que ser nuestra actitud siempre. Pues vamos a pedirle a nuestra Madre del Cielo. Hoy la celebramos con esta celebración de María, Reina de los Apóstoles, que tengamos esa ilusión creciente de conocer cada vez más y mejor a su Hijo Jesucristo y de hablar de Él, como lo hizo San Pablo, con total libertad, darle a conocer como lo que le da el sentido a la vida de cada uno de nosotros. Hacemos nuestra oración universal. Que el Espíritu Santo venga en ayuda de nuestra debilidad a fin de que sepamos orar como conviene. A las intenciones vamos a responder, te rogamos, óyenos, para que el Espíritu Santo acreciente la fe de la Iglesia, le conceda profesarla con valentía y le dé su fuerza para anunciarla con entusiasmo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos, para que el Espíritu del Señor venga sobre el mundo, dirige el curso de la historia y renueve la faz de la tierra, oremos. Te rogamos, óyenos, para que el Espíritu que todo lo renueva conceda la salud a los enfermos, el consuelo a los que viven tristes y la salvación a todos los hombres, oremos. Te rogamos, óyenos, para que todos nosotros, llenos de fe, esperemos y nos dispongamos estos días a recibir la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu que nos anunció Jesús, oremos. Te rogamos, óyenos. Señor Jesucristo, que glorificado a la diestra del Padre, derramaste el Espíritu Santo sobre tus discípulos, escucha las oraciones de tu iglesia y envía también hoy sobre nosotros tu Espíritu para que nos enriquezca con los dones que hemos pedido. Tú,
que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que estas ofrendas alcancen por tu benevolencia y por la intercesión de la siempre Virgen María, que tu iglesia crezca por el número de fieles y resplandezca siempre por la abundancia de las virtudes. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, después de resucitar, se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos se elevó al cielo, para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan
y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte, de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Fernando, San José María y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijos, María Luisa, Ramón, Jaime y Carlota, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo, y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo,
con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Rezo la antífona de la comunión y hacemos nuestra comunión espiritual. Dichosa la Virgen María, que llevó en sus entrañas al Hijo del Eterno Padre. Aleluya. Hemos comentado en estos días de la Pascua que por un misterio muy bonito de la Santísima Trinidad, donde está una persona divina, necesariamente están las otras dos. Cuando al Señor le pedimos con el deseo que venga a visitarnos, nunca viene solo. Lo acompaña el Padre y lo acompaña el Espíritu Santo, el Espíritu de amor, el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo. Pues vamos a pedirle hoy de manera especial eso, que nos comunique el Señor ese espíritu de amor y que nos llene de su gracia, lo que veíamos en la homilía, como Santa Juana de Arco. Señor, si no estuviera yo en tu gracia, hago el propósito de pedir perdón de verdad de mis pecados y de disponerme a que en cuanto haya oportunidad poder recibir la absolución sacramental. Pero el Señor, si viene con toda su fuerza a nuestro corazón, Él se encargará de comunicarnos su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en nosotros es el que nos permite decir, como dice San Pablo, Jesús es el Señor. Jesús mío,
Creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en mi alma. Como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven, al menos espiritualmente, a mi corazón. Y como ya si hubieras venido, te abrazo y me uno del todo a ti. No dejes que nunca me separe de ti. Oremos. Dios nuestro, después de recibir en esta conmemoración de la Virgen María, Reina de los Apóstoles, el alimento que nos da vida, te pedimos que nos concedas perseverar en el cumplimiento de tu voluntad, sirviendo siempre a los demás, para que tu pueblo avance en el camino de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Varios de nosotros hemos tenido la oportunidad de ver al Papa Francisco hoy, esta mañana, hora de México, tarde, hora de Roma, pidiendo con humildad ante la Virgen en esa gruta del que replica la de Lourdes, que está en los jardines del Vaticano, ese rosario uniéndose al mundo entero, pidiéndole a Nuestra Señora su intercesión para superar esta situación tan dura y difícil que vivimos. Y habrá conmovido a mí, desde luego, la fe, el recogimiento con el que se ve que el Papa se dirige a Nuestra Señora. Nos habrá emocionado ver el saludo que dirigió a Nuestra Señora en su advocación de Guadalupe, al final, en lengua española. Pues con esa fe vamos tú y yo a pedirle a nuestra Madre hoy, víspera de Pentecostés, último sábado del mes de mayo, su intercesión. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor,
a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores, para llevarnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.